estamos empezando a transmitir una entrevista en vivo. Vamos a estar en unos momentos más con Mauricio Ceviche. Él es un destacado artista y gestor cultural de la zona. Y bueno, vamos a estar también en nuestro canal de YouTube, Voz Indómita, y en nuestro podcast, que también nos pueden seguir como Voz Indómita. Así que vamos a invitar a Mauricio Ceviche a unirse a esta transmisión. Estoy haciendo el té. Así que vamos a invitar, vamos a esperar que Mauricio se pueda. Hoy estoy teniendo una dificultad técnica acá con él. Ya, ahí sí. Se pueda unir a esta transmisión. Ahí estamos esperando que Mauricio, ahí está Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo estás tú? Hola Jessica, muy bien, gracias. ¿Y tú? Ay, qué bueno que logramos conectarnos bien. Sí. Bueno, Mauricio Ceviche es un artista, gestor cultural de la zona de Atacama. Esta conversación forma parte del proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Cultura y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2022 para el proyecto Voz Indómita, visibilización de ámbitos artísticos culturales comprometidos con la identidad atacama. Mauricio Ceviche fue director de cultura entre el año 2009 y el año 2016 de la Dirección de Extensión Cultural y del Centro Cultural de Atacama. Él tiene un diplomado en gestión de espacios artísticos del Centro de Tecnología del Espectáculo de Madrid, España, y es licenciado en Artes de la Universidad de Playa Ancha, Chile. Así que nos interesa hablar con Mauricio, que nos cuente un poquito cómo ha sido el proyecto, o fue el proyecto Atacama Desierto Mágico, en qué consistió, de qué se trató. Cuéntanos, Mauricio, de ese interesante proyecto. Sí, bueno, primero saludar por supuesto a todos, a todas. Sin duda que en la trayectoria, como bien tú lo dices, desde la gestión municipal, de la gestión pública en materia de cultura, también hay parte de mi historia que es anterior. Yo llego a Copiapó el 2001, ahí participo de la Dirección de Cultura, no como director, pero sí como gestor y de alguna manera también asistente en el área de la gestión más técnica, ¿no? Y anterior estuve también en el municipio de Chañaral en cultura y estuve en el programa de animación cultural en la provincia del Huasco. Por tanto, ¿por qué digo esto? Porque es importante tener en consideración la perspectiva desde el lugar de donde uno mira, porque hay una realidad regional, así como hay una realidad país que es generalmente centralista, también hay una mirada regional que generalmente se centraliza siempre en Copiapó, aun cuando hablamos de identidad. Hay que tener en consideración múltiples factores y entre esos el territorial. Entonces, sin duda que en la región de Atacama hay factores de identidad que de alguna manera nos unen o convergen en esa identidad territorial regional con una rica, y conversan y dialogan con una rica variedad y diversidad de identidades particulares en cada uno de los territorios, comunas y espacios geográficos dentro de Atacama. Ahora, hay ciertas connotaciones que sí son más universales dentro de la región y no cabe ninguna duda que el desierto florido de Atacama es parte de la identidad y cada cual cuando uno sale, conversa con amigos, amigas, fuera de la región o fuera del país, con quien sea, una de las cosas que uno echa mano, digamos, al repertorio de identidad y como casi postal clásica es el desierto florido. Oye, ¿dónde tú eres? Vengo de Atacama, de Copiapó, de Chañaral, de donde sea, Vallenar. Donde es el desierto, donde se da el fenómeno del desierto florido. Ah, ok, y sí, y la gente lo reconoce, te identifica, digamos, de alguna manera el territorio con ese fenómeno tan maravilloso como es el desierto florido. Entonces, a la pregunta que tú me hacías en relación al proyecto Desierto Mágico, esto es
hay que entender el contexto. El Ministerio de la Cultura y las Artes en eso, y el patrimonio en esos años, estoy hablando un par de años atrás, y el año pasado incluso, implementa lo que es la vitrina digital y que de alguna manera también viene a atender en parte poder apoyar la gestión y que los artistas creadores de la región pudiesen tener un espacio donde poder crear y mostrar sus trabajos. Y allí es cuando, en esa instancia es cuando se me invita a participar de lo que es esta vitrina digital y hago esta narración. Anterior a esta también hice dos más, una que tiene que ver con el gigante de Pinte, a propósito también de identidad, una historia muy interesante, muy entretenida además, que me tocó compartir con una escritora del Alto del Carmen, la señora Campillay, y con ella nos pusimos de acuerdo y yo hice el relato del gigante de Pinte. Y luego este relato se compartió también en establecimientos educacionales y tuvimos la posibilidad de hacer una conversación, un conversatorio a propósito del relato con estudiantes en esa oportunidad del Liceo del Palomar. Muy Vengamos interesante. más, un poquito más lento. Cuéntame de qué trata Atacama Desierto Mágico. ¿Qué cuenta Entonces, este relato? ahora, Desierto Mágico está en ese contexto de la vitrina digital y habla sobre, es un relato de ficción, que es creación propia y que habla sobre el porqué o de alguna manera la razón del desierto florido. Por eso quería hacer esa introducción. Entonces, desierto mágico a propósito de esta magia, porque de verdad para cualquier persona que tú le cuentas y le narras un poco de qué se trata el desierto florido, de verdad que es casi mágico, es decir, ahí pasan 5, pasan 6, pasan 7 años sin lluvia, y de pronto viene una lluvia y el desierto, que es desierto total, uno de los más secos del mundo, se cubre de flores multicolores. Entonces, sin duda que cuando uno dice y se refiere a la magia, debe necesariamente indicarle ese factor a la naturaleza en este desierto tan vasto, tan seco, pero tan mágico a la vez. Entonces, el relato que hago en este performance, si se quiere, tiene que ver con cómo este desierto mágico esconde o guarda más bien celosamente almas, tradiciones, espíritus de nuestros antepasados, que están ahí en el desierto esperando justamente así como la lluvia, también nuestro reconocimiento para volver a florecer. Ese es el relato de alguna manera bien planteándolo como bien en simple. Hago una analogía respecto a cómo aquellos valores de identidad, de patrimonio, de reconocimiento también a nuestros pueblos originarios están en cada rincón de este desierto, de estos valles de Atacama, esperando también esa lluvia que tiene que ver también con el reconocimiento, con el conocimiento, el respeto a esas identidades eh, que no son propias, pero que muchas veces, sobre todo en este último contexto de los últimos años, cuando la globalización va de alguna manera tratando de borrar aquello que nos hace particular, toma todavía una relevancia mucho más importante. Eso es un poco este desierto mágico que, si bien es cierto, es un relato que está orientado a un público más infantil, si se quiere, juvenil, puede uno también interpretar y es una propuesta de rescate a todo nivel, digamos, ¿no? ¿Cómo lo presentaron en colegios que me contaba? Sí, esa otra parte en su oportunidad lo hizo el equipo del Consejo de la Cultura, Ministerio hoy día de la Cultura y las Artes. Entonces hacían vinculación con los establecimientos les entregaban los links a los chicos y chicas y ellos escuchaban el relato y lo veían, digamos, y luego había esta posibilidad de conversatorio con el autor o exponente del trabajo. Entonces ahí habían consultas y esto, como toda intermediación con los públicos, no solo se conversa en relación a lo que es técnico quizá o la técnica del relato, el teatro, qué sé yo, sino que también
al sentido, al fondo, al contenido del trabajo al que se está tema. entregando. Exacto. Oye, Sí. hay algo que a mí me llama mucho la atención de que no todos tienen acceso a conocer el desierto florido. Algo que me parece muy triste en realidad cuando te encuentras con gente, niños, jóvenes que no han tenido la posibilidad de conocerlo. Tú en esa mediación, digamos, ¿todos lo conocían? No, o sea, sin duda que es un factor todavía pendiente, siento yo, a nivel regional por parte de las autoridades que tienen que ver en la materia. No solo es Cernatur, también tiene que ver con educación, tiene que ver con cultura, de poder ayudar a los accesos a este patrimonio eh, natural, pero también cultural, entendiendo la cultura en su más amplio concepto que también nos identifica, es decir, los territorios, o sea, uno no se identifica solo con los bailes folclóricos, la artesanía de un propio territorio, sino que también hay multifactores que van entregando y van diseñando y van conformando identidad. Y en ese sentido, sin duda, el paisaje, la geografía, los territorios también son parte de la identidad y creo que en ese sentido todavía falta que, o sea, yo te voy a decir, no solo hay estudiantes, hay personas que han nacido, se han criado, son adultas en Copiapó, en las comunas de la región y no conocen el desierto florido. Es decir, sumémosles que además el desierto florido es un fenómeno que no es recurrente, por tanto, cada cierta cantidad de tiempo existe la posibilidad de verlo, pero no todos tienen la posibilidad de verlo, porque los accesos necesariamente se requiere de vehículos, se requiere además de alguien que te pueda guiar, Particulares, no hay exacto, tours, generalmente, claro, y menos hay unos y que te tours puedan guiar. populares. Justamente, te Sí, tienen que guiar porque tampoco está en cualquier parte y tampoco la idea es que tú vayas así con la mejor intención, pero a lo mejor estás pasando por una zona en donde el solo llegar ya estás perjudicando parte de lo que es el patrimonio natural, digamos, de la flora. Entonces, creo que ahí falta todavía una mayor toma de conciencia respecto, como lo señalaba recién, de instituciones públicas que dicen relación con el tema y política para. pública. Exacto, de política pública coordinada además, ¿no? Es decir, es fundamental que los estudiantes pudiesen tener acceso al desierto florido de manera responsable, de una manera guiada, para que podamos conversar el tema no solo in situ, sino que también luego hacerle un seguimiento y poder, desde la perspectiva científica, desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva de la identidad, podamos ir haciendo nuestro, desde lo cultural, también el tema de la identidad y el desierto florido. Sí, sin duda. Para ti, el desierto florido forma parte de la identidad de Atacama. Sí, o sea, como te decía recién, cuando uno habla de identidad tiene que ver justamente con aquello que tú dices, esto nos hace particular, esto nos hace único y nos distingue del resto. Es decir, me identifico o me pueden identificar con este concepto, factor, elemento. Y el desierto florido se da únicamente aquí en la región, dentro del país y dentro del mundo. Sin duda que es un hecho súper especial. Vienen de todas partes de Chile y también incluso del mundo a ver este fenómeno. Sí, Entonces, ¿cómo no identificarse? Mira, pasa algo muy casi anecdótico, pero cuando uno empieza a revisar elementos de identidad de la región, el desierto florido que sin duda de manera natural y probablemente también ya en las culturas ancestrales ya tenía o era un factor importante de destacar. Lo que pasa con los 33 mineros, de pronto uno dice, Copiapó se hizo súper conocido por los 33 mineros, entonces a veces cuando tú sales afuera y te preguntan de dónde eres de Copiapó, te dicen el desierto florido y los 33 mineros, mira tú, cómo claro. también un accidente puede entregarte identidad, referencia, con el cual, claro, tú o sea, te sientes identificado porque te identifican también, ¿no? El desierto florido sin duda ha estado ahí desde mucho antes que nosotros llegáramos o nos desarrolláramos, incluso desde mucho antes que llegaran los pueblos ancestrales, o bien los pueblos ancestrales fueron creciendo con este maravilloso regalo de la naturaleza, fenómeno
si se quiere, natural, como es el desierto florido. Sí. Mm. Y en el imaginario, ¿qué crees tú que nos lleva a esta idea del desierto florido? Bueno, yo lo planteo dentro del relato del desierto mágico con aquello, con eso que desde lo más natural está guardado en las arenas del desierto, está resguardado además en el paisaje y territorio de la región, en cada uno de los rincones, y que debiera producir justamente esta conexión, este diálogo quizás eh, multidimensional, atemporal, con todas aquellas generaciones que hemos sido. Mira, mira qué curioso. Es decir, así como nosotros hoy día podemos presenciar y disfrutar de un desierto florido, mismo fenómeno que han pasado las otras generaciones, mis padres, tus padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y para atrás, pueblos ancestrales. Y siguen siendo las mismas semillas, siguen siendo las mismas flores, y quizás ha cambiado todo el paisaje, ¿no? Y llegaron los incas y luego los españoles y el ferrocarril y las mineras, etcétera, y el desierto florido sigue siendo el mismo, siguen siendo las mismas flores. Y en eso también hay un valor y una responsabilidad que asumir, que tenemos que ser todavía mucho, mucho más cuidadosos por lo que te decía recién. Creo que es necesario integrar el fenómeno del desierto florido no solo como un hecho turístico, es decir, no como solo un patrimonio a vender, sino que fundamentalmente vender en el buen concepto de la palabra desde el turismo, sino que también un fenómeno a desarrollar tiene que ver con conceptos del cuidado, del arraigo, de la responsabilidad del conocimiento científico, cultural, histórico, que debiéramos tener como habitantes de este territorio llamado Atacama. Bueno, así que pueden encontrar en la vitrina cultural Conexión Atacama, entiendo que de la Seremi de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, ahí está, ¿verdad? Sí, allí En está, YouTube. sí, está el relato de Amancay, que es esta chica, una niña diaguita que a la llegada de los invasores españoles hace una relación y tiene un encuentro con su abuela, y ella justamente le orienta y le abre el sentido en relación a que siempre van a estar ellos ahí, los ancestros, eh, y que ese es el verdadero tesoro que ningún conquistador ni invasor alguno va a poderse llevar. Es bien especial porque, claro, de pronto muchas riquezas de la región salen, se van, y ahí hay todo otro tema quizás Totalmente. económico-político que analizar, pero sin embargo, estas semillas siguen estando ahí, es un tesoro que no es llegar y llevarse, incluso hay gente que ha intentado llevarse y no florecen, no es fácil. Es por eso es que este valor del desierto mágico reúne ciertas condiciones que tienen que ver, claro, con clima, con geografía, con cierta condición del territorio, del terreno, y uno dice, bueno, es tan particular que solo sea acá, aun cuando te lleves la semilla a otra parte, quizás no sufren el mismo resultado que acá. Pero y eso también uno puede ir haciendo un correlato en relación a aquellas cosas que nos hacen también particulares como región en nuestra cultura, en nuestra identidad, en nuestro país. Sí. Cierto, cierto. ¿Cómo fue el proceso de creación de esta historia para luego adaptarla, digamos, al formato oral, narrado? Sí, mira, es importante esto porque en la vitrina digital nos invitaban a hacer un relato. Yo he tenido varias experiencias en relación a trabajos que uno se apoya también con otro material o con otros elementos del teatro, entiéndase música, entiéndase vestuario, maquillaje, escenografía, etcétera. Sin embargo, en los tres trabajos que presenté, y Desierto Mágico es uno de ellos, simplemente fue el relato puro y que tiene que ver solo con la técnica Oral. del oral. Es decir, tú recurres a todos los parámetros que te puedan y herramientas desde... Lo estoy perdiendo, Mauricio. Te dejé de escuchar. ¿Aló?
Mauricio. Mm, ahí sí, te volví a escuchar. Ya, bien. Sí, sí. Entonces, uno recurre a los tonos de voz, los silencios, bueno, todo aquello que te permite poder captar y llevar el hilo de la conducción del relato por donde debe ir. En ese sentido, también cuando hice el trabajo anterior de leyendas en distintos establecimientos, estuvimos en 15 establecimientos de la región, con Alejandro Aracena en esa oportunidad y estuvimos en la misma condición haciendo relatos con la única herramienta que era nuestra voz y bueno, nuestra presencia ahí frente a los cursos y resultó algo tremendamente motivador para nosotros el ver cómo las niñas y niños de las escuelas nos ponían la atención, abrían sus ojos, iban siguiendo la historia, preguntaban y luego compartían también experiencias propias. Creo que tiene que ver eso también con el trabajo de poder poniendo en valor, entregándole el reconocimiento a aquellas historias, mitos, leyendas que van construyendo también ese imaginario colectivo, como decías tú, en relación a aquello que es cotidiano. O que nos pertenece como parte de la identidad de un territorio, en este caso de Atacama. Sí. Y en ese proyecto que hicieron anterior, que recorrieron las escuelas, ¿qué leyenda usaron? Y lo otro que quería saber, que me produce mucha curiosidad, los textos quedaron registrados en algún lado, está la posibilidad de que los conozcamos posteriormente, ahora. Sí, sí, mira, lo que es en ese proyecto en particular constaba de las leyendas de Tolopampa y Alicanto y además trabajamos con una profesora y un diseñador que nos permitió poder hacer unos librillos pedagógicos que recogían un poco desde la historia, desde el relato, algunas actividades fundamentalmente que tienen que ver con el tema del lenguaje, ¿no? En comprensión lectora y todo aquello. Y en ese sentido quedaron los textos, yo todavía tengo ejemplares, se les entregaban a los chicos, chicas cuando nosotros terminábamos y los profesores, profesoras quedaban en el trabajo posterior a nuestra intervención con el relato. Fue bien, como te dije recién, una experiencia muy interesante el ver cómo los niños y niñas sí lograban entrar en la dinámica del relato, es decir, los profesores incluso más de alguna vez nos presentaban su curiosidad al ver que los niños y niñas estaban tan tranquilamente involucrados en el relato. No era necesario hacerlos callar, no era necesario estarles llamando la atención, sino que te iban siguiendo. Yo creo que eso también, sin duda, hace y produce un crecimiento en cada uno de nosotros, digo, de Alejandro y quien habla, a propósito de la Pero yo conexión que creo uno que ahí te genera en ayuda, el relato. yo creo que te ayuda tu formación teatral, digamos, Sí, sí. en ese sentido, porque no cualquiera se para y hace un relato que sea tan interesante. Hay cosas que tienen que ver con la teatralidad, con la capacidad de lograr la atención de tu público, en este caso niños. Sí, sí, bueno, yo también tuve experiencia anterior a mi llegada a la región. Yo soy nacido acá en Barquito, en Chañaral, y siendo niño me fui tempranamente a Santiago, donde tuve enseñanza básica, media y universitaria en Valparaíso. Y luego llegué, algunas personas saben esta parte de la historia que para mí es súper entretenida y sin duda es como, es como la historia, la parte más romántica de mi vida. Me vine y llegué acá desde Santiago a Chañaral haciendo teatro callejero con otra pieza de un unipersonal y de verdad que esa experiencia de poder hacer teatro callejero infantil eh, te genera mucha herramienta justamente en el manejo de los públicos porque tienes que lograr captar atención y mantener atención desde el comienzo hasta el final en plazas, en parques, en lugares que obviamente compites con un montón de otros Con factores muchas cosas. que te pueden llevar a la atención del público. Entonces, esa sin duda es una tremenda escuela y claro, llevarlo a los establecimientos para uno que está y que tiene un poco esa vivencia, sin duda que es gratificante
y reconfortante volver a esos terrenos. Te cuento que están con nosotros algunas personas que nos han saludado, como Juan, Juan Manuel Cáceres, que nos mandó Juanma, saludos, Víctor Munita sí. Friki, y Tornillo Rojo, que me parece que es David, de Ah, Tierra mira. Oculta. Bueno, No saludos estoy también a segura, pero todos, creo que grandes amigos del teatro, los conocemos de hace años también. Los chiquillos, cuando empezamos en los festivales de teatro regional allá en Chañaral por los años 91, 92, eh, Teatro Windsor, qué sé yo, Víctor llegaba con el teatro del liceo, ¿ah? Era liciano en esos años. Mira, tiempo atrás. Han Juan pasado Manuel, los años. Juan Manuel, estudiante de la U en esos años, con el filtro. En esos años estaban presentando algunas historias como Piramuitisbe, que creo que lo presentaron en esos años y nunca más. Pero bien, entretenido todo. Bueno, en la región he tenido la posibilidad de compartir con muchos amigos, amigas de prácticamente todas las comunas y siempre es muy reconfortante escucharlos, compartir con ellos y sin duda también levantar propuestas, proyectos, ideas que sin duda esperamos puedan concretarse prontamente. Yo me acuerdo de ti en esa época, ¿eh? También te conocí cuando Sí, llegaste. En ese tiempo yo trabajaba en TVN. Y fui a reportear en Chañaral un encuentro de teatro con sí, Murga, que tú habías organizado la Murga, el encuentro, y estaba relacionado con un tema que hoy día sigue absolutamente vigente, y que tiene que ver con la recuperación, la valorización del teatro Windsor en Chañaral, que sí. hoy día desgraciadamente es un teatro que se está a punto de caer, está en muy mal estado. Me gustaría que recordaras un poco eso y habláramos del teatro. Yo tengo algo más que contarte, pero quiero escucharte primero. Sí, mira, el Teatro Windsor fue sin duda para nosotros que estuvimos ahí en la compañía, formamos una agrupación artística, Creación, que era con quien armamos los encuentros de teatro, que partieron siendo regionales, luego interregionales, y luego los encuentros fueron latinoamericanos. Bueno, en Chañaral lo recuerdo siempre con mucho cariño porque fue a puro punche. Creo que uno de los 6 o 7 encuentros que se hicieron en Chañaral, solo uno tuvo financiamiento fondal, el resto fue a puro ñeque, a puro punche. Las compañías llegaban con sus tarros de leche nido pintados de negro para conseguir focos, por ejemplo. Los telones los hacíamos con sacos de harina que los teñíamos ahí en un fondo a leña, de negro, de gris, y ahí teníamos los telones, y cada uno llegaba también con material, era sin duda súper romántico, súper bonito. Y el primer encuentro lo hicimos en el gimnasio del liceo de aquella época, en el Federico Varela de Chañaral, y luego en alguna oportunidad alguien me dice, oye Mauricio, ¿sabes qué? Aquí en Chañaral hubo un teatro, no me acuerdo, parece que fue Omar Monroy. Vamos a verlo, vamos, está ahí al interior de la compañía de bomberos. Y entro al teatro y fue de verdad increíble ver ese espacio, el olor, todo era de verdad mágico. Era como un viaje en el tiempo. El ambiente, la atmósfera que había en el teatro era increíble. Obviamente eran de verdad cortinas de telaraña, mucha chatarra que se había guardado por años. El teatro estuvo cerrado 20, 30 años. Como éramos una compañía numerosa, con muchas ganas, chicos y chicas de Chañaral, jóvenes, nos pusimos mano a la obra, conversé con la gente de bomberos, me facilitaron el teatro y lo limpiamos, lo dejamos impecable, es decir, dentro de las posibilidades que nosotros teníamos, que era con muy buena voluntad, mucho cariño y poca plata, pero creo que las cosas a veces se logran de manera, se logran concretar cuando hay voluntad, y eso fue lo que hicimos. Conseguimos sillas, le echamos petróleo al piso, las pulgas, arañas arrancaron por todos lados, hasta que Ya. finalmente pudimos hacer en la primera función. El segundo encuentro fue en ese espacio del Teatro Windsor. Te cuento que fue realmente emocionante. La gente que fue, gente adulta la mayoría, había gente que lloraba, gente que decía, me acuerdo de la zona Clara Osandón, llegó a ser gobernadora en algún minuto en Chañaral. Sí. Sí, ella cuando entró, ella fue una de las personas que se puso a llorar y me decía, sabes que aquí me dieron mi primer beso.
Y así como ella, seguramente muchas historias más. Entonces, eso había estado cerrado y había guardado, y seguramente todavía lo hace, tantos recuerdos y memorias en una ciudad y en un pueblo donde los espacios de encuentro cultural estuvieron cerrados por mucho tiempo. Entonces, de verdad que fue muy bonito ese proceso. Recuerda tú que logramos con el tiempo que fuera en algún minuto Héctor Noguera, participó con nosotros y con las compañías de teatro absolutamente gratis. O sea, Héctor Noguera yo lo invité, él se pagó hasta los pasajes, sin honorarios de por medio. Y estuvo y se pagó hasta el alojamiento, estuvo como 3, 4 días, el cumpleaños de su hija lo pasó ahí, compartió con las compañías y hicimos también críticas de los trabajos, que era la idea y el sentido también del encuentro, un encuentro, no era un festival, no había lugares, sino más bien era la posibilidad de conocernos, de aportarnos a nuestros procesos teatrales, y en ese sentido tremendamente valioso y de verdad que de alguna manera se transformaba la ciudad de Chayanal los días en que funcionaba el teatro, en que hacíamos este festival que generalmente duraba como una semana. Llegábamos al Mira, yo, Salado incluso. Y cómo olvidar que también contamos con la participación de Andrés Pérez. Mira, nosotros no teníamos plata. Conversé con Andrés, me dijo, mira, yo voy. Le dije, pero mira, yo no tengo plata, recursos para poner tu pasaje en avión. ¿Y en qué me puede invitar? En bus. Y fíjate que llegó en bus, se pegó el pique como 14 horas en bus. Me había conseguido un auspicio en la hostería, afortunadamente sí le dimos un buen alojamiento y Andrés Pérez estuvo también los 3 días compartiendo, hizo talleres con nosotros, quedó encantadísimo con el teatro, me dijo Mauricio si es necesario hacer alguna campaña, si es necesario traer la Negra Esther para acá, la traemos, cosa que se pueda recuperar este teatro, qué sé yo. Pero no tenía ningún sentido. Bueno, yo agradecí, por supuesto, toda la disposición de él y de mucha gente. En algún minuto fue al intendente de la época Morales a inaugurar el encuentro. Imagínate, un intendente se dio el trabajo de ir, estar allá, inaugurar a las 9, 8 de la noche en Chañaral. Hubo un proyecto, pero las conversaciones tenían que darse entre el municipio y bomberos, porque bomberos no iba a entregar el teatro por nada, necesitaba un proyecto que le dijera, mire, nosotros tenemos este terreno en determinado lugar de la ciudad para poder construir. Eso lamentablemente no se pudo concretar. Bueno, yo luego salí de Chañaral también por el programa que te decía recién a la provincia del Huasco de cultura. Y lamentablemente, bueno, ahí las autoridades comunales no lograron concretar ni cuajar la posibilidad de poder tener el proyecto concreto, porque incluso yo vi hasta la maqueta, conectaba el paseo Lord Cochrane con Merino Harpe y había una escalera que unía por el costado lateral del teatro 2 accesos. Pero bueno, esperemos. Yo sé que el Chato Moneno me invitó incluso hace poco tiempo a un proyecto que tenía en Chañaral en relación a también a poner en valor y ojalá también poder recuperar. Y obviamente que para poder recuperar tenemos que poner en valor nuestro patrimonio y sin duda que el Teatro Windsor es parte del patrimonio de la historia del puerto. Sí. claro que sí, es muy importante. Bueno, lo que te iba a contar yo parece que algo ya sabes. En parte, una escena de la película que está rodando Alejandro Moreno se hizo en el Teatro Windsor, así como está actualmente. Y además hicieron una maqueta, que además es un proyecto Fondar, donde reprodujeron a escala el Teatro Windsor. Y esto Mira, lo muestra, lo tienen, digamos, se puede trasladar, es una maqueta grande, sí, no es una maqueta chiquitita. Y ellos trabajaron con gente, hicieron un trabajo de memoria, de gente que estuvo, que vivió en el Teatro Windsor la experiencia de actividades culturales, de cine, de encuentros de la comunidad. Todo lo social se hacía ahí porque era el mayor espacio que tenía la comunidad en general. Y sí, bueno, cuenta que está en un estado absolutamente lamentable y de emergencia total, digamos, que en cualquier momento podría terminar, digamos, derrumbado. Así colapsar, de claro. triste está la situación. Sí, mira,
Eh, Entre las cosas que también, aparte de la visita de estos dos personajes del mundo del teatro como Héctor Noguera y el mismo Andrés Pérez, también dentro de las actividades que logramos coordinar para poner en valor el teatro en esos años, estoy hablando siempre de los años 90, eh, en algún minuto hubo un estreno nacional con la obra Malte, lo puedes buscar seguramente, está por ahí en las noticias, año 96, 97 puede ser quizás, y vino Fernando González, el director de la Academia de Teatro de Santiago, con un intérprete que hizo un monólogo que se llamaba Malte. Esta obra, que fue un estreno nacional, o sea, el estreno nacional de la obra se hizo en Chañarán, en el Teatro Windsor, a propósito también de una campaña de poner en valor el espacio, y fue cubierto por Artes y Letras del Mercurio, y vinieron periodistas del Artes y Letras del Wow. Mercurio, sí. Y allí también debo reconocer el trabajo que también siempre fue un excelente aliado en el trabajo de creación en Chañaral, y también a nivel personal, un amigo como es Omar Monroy. Él hizo la vinculación con la gente del Mercurio y así fue como pudimos, juntando voluntades, aunando voluntades, poder tener en la primera línea, digamos, al Teatro Windsor como un espacio para recuperarse. Ese también es un antecedente que sin duda va a servir. Ahora, yo creo que también el Chato Moreno me parece que en las conversaciones que tuvimos, yo no pude participar del evento propiamente tal, pero sí conversamos antes, y coincidíamos justamente en cómo las autoridades, porque son edificios que, claro, por más que uno quiera, o entidades comunitarias, como lo era el grupo de teatro de reacción, pueden hacer cosas, pero no tenemos los recursos que tienen las instituciones públicas para poder Ni la intervenir, autorización. y las autorizaciones ni nada de aquello, digamos. O sea, como te digo, nosotros limpiamos el Teatro Windsor con petróleo quemado porque era lo que teníamos en esa época, y lo iluminábamos con los tarros de leche nido de la época porque eran los focos que teníamos, o sea, no había más. Pero las autoridades pueden hoy día hacer mucho más por el patrimonio, y así como estamos viendo hoy día el Teatro Windsor a punto de colapsar, yo me pregunto también qué pasa con el Teatro de Barquito. El Teatro de Barquito también está en abandono, está mejor tenido, por supuesto, que hasta cierto año la compañía, la empresa Codelco, digamos, lo mantuvo, pero hoy día está en desuso y están las butacas y todo aquello. Y tengo un especial cariño porque en ese teatro, que fue en sus años, en los años 70 seguramente, por ahí, 60 70 60 diría yo, mi padre fue el administrador del teatro y es donde se conocieron además con mi mamá. Entonces, estamos hablando que proyectaban películas en esa época de blanco y negro. Y es necesario recuperar. Hoy día uno pasa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, uno pasa por afuera de la Casa de la Cultura y de verdad que yo no sé ya si llorar, y me da mucha rabia, la verdad. O sea, siento que es un abandono de la infraestructura del patrimonio, que de verdad no me lo explico. La Casa de la Cultura es un monumento nacional y es un monumento declarado bicentenario. Y de verdad, me da la impresión que están esperando que se caiga. Yo no sé si a lo mejor habrá algún otro interés en la Casa de la Cultura, pero ni siquiera una mano de pintura, es decir, ni siquiera un cariño, porque uno puede entender que a lo mejor requiere el edificio de un proyecto de remodelación y que son mucho más recursos. Pero te digo, si el día de mañana hacemos una vaquita, compramos un tarro de pintura o unos varios galones, lo podemos pintar al menos. Es decir, hagámosle un cariño, o las mismas estatuas de la plaza de Copiapó, están destruidísimas, pero no es solo eh, la destrucción social, sino que también, digo yo, institucional, porque aquí hay responsabilidades. Nosotros, las estatuas de la plaza también tienen que ver con la identidad. También hablan de una historia y hablan de un tiempo, y creo que la comunidad merece respetar aquellas cosas y merece cuidar y merece hacerse responsable de la mantención de nuestro patrimonio.
La ciudad nos acoge y como nos acoge también necesitamos de esta ciudad que sea todavía, que nos identifique y que nos sintamos identificados con ella. No puede ser que en el corazón de nuestra ciudad, Plaza de Armas, plenamente, tengamos estatuas destruidas, sucias, sin ninguna mantención y un edificio patrimonial como es la Casa de la Cultura, que recuerden ustedes fue también años atrás la Municipalidad de Copiapó, esté en las condiciones que está hoy día. Sé que no solo son los recursos que se requieren para una remodelación que son bastante de costos bien elevados, pero yo digo, también hay una mantención que está casi a nivel doméstico, si se quiere, y que tiene relación con, no sé, cosas desde la limpieza hasta la pintura del inmueble para que también en la medida en que lo vamos y la gente lo ve que se está cuidando, que es valorado, también se le respeta. Recuerdo yo años atrás la Casa de la Cultura la abríamos el último domingo de mayo para el Día del Patrimonio y la gente entraba y encontraba maravilloso, quizás sin mucho, insisto, nuevamente como en el Windsor, quizás sin los grandes recursos, pero sí con mucho cariño, con mucho respeto del lugar que uno habita, porque puedes no tener el recurso, pero sí puedes tener el compromiso y el cariño por aquello que nos son propios, que nos representa, que son parte de la identidad de una comunidad. Eso. Sí, son elementos importantes de nuestro patrimonio y también de nuestra identidad. Pero parece que durante el estallido ocurrió ahí algo bien complejo que tiene que ver con que se rayaron mucho, tanto la Casa de la Cultura, se tiraron pintura, rayados, etcétera, como las estatuas. La verdad es que a mí, yo soy de las que me daba horror ver las estatuas de mármol llenas de pintura. Entiendo que hay un contexto social, que hay cierta rabia, pero yo la sentía como, y tal vez hay algo que hemos hecho mal con las nuevas generaciones, para que no sientan que son parte de lo nuestro, de lo común. Sí, sí, mira, del estallido social a la fecha han pasado casi 3 años. Y no puede ser que en 3 años, mira, una tineta de pintura para la Casa de la Cultura, no sé, 50, 60 mil pesos. Ujú. De verdad, nosotros la pintábamos nosotros ni siquiera licitábamos la pintura de la Casa de la Cultura, la misma gente, los trabajadores, nos juntábamos un día sábado, domingo. Eso me refiero cuando hay cariño, cuando hay compromiso por entender que hay cosas y hay el patrimonio tiene un valor distinto, no tiene que ver con el edificio, con el valor comercial que pueda tener o estratégico de ubicación, sino que con la historia que guarda, con el significado que tiene el edificio para la ciudad, para nuestra historia, nuestro patrimonio. Siento que nosotros las estatuas en aquellos años le hacíamos mantención 1 o 2 veces en el año, venía el escultor desde Santiago y le hacía la mantención. Le hacíamos incluso la recuperación de los plintos que son de mármol con los artesanos que están acá fuera del cementerio. Hay gente que trabaja el mármol perfectamente y lo puede hacer. Los plintos no son patrimonio, por tanto ellos pueden recuperar el plinto. Las luces que tienen hoy día no existe ni una. O sea, el estallido social sin duda que dejó la escoba, dejó la crema. Pero han pasado 3 años. Pero ahí qué hacemos para que las nuevas generaciones entiendan que ahí no está el enemigo, que ahí hay un patrimonio desde todo, y que es importante querer y cuidar, sentirlo nuestro. Sí, Que si ahí se hay, pasa porque no lo sintieron nuestro. hay que hacer un trabajo. Nosotros en su oportunidad incluso trabajamos con el colegio cuando recién reinauguramos las estatuas, se cambiaron de posición. Recuerden ustedes que estaban en un pasillo Sí, más hacia O'Higgins, se cambió un poco hacia atrás porque habían algunos árboles cuya resina les perjudicaba donde estaban ubicados. Bueno, finalmente se pudo hacer todo esto con el consentimiento del Consejo Nacional de Monumentos y fantástico, estuvieron ahí, hicimos un trabajo durante un año con las escuelas, hicimos un díptico y les contamos la historia a los cursos, estatua por estatua, que no son las estaciones del año, que es como casi muchas generaciones de Copiapó pensaron por años que eran las estaciones del año, sin embargo son los continentes y no están todos los continentes ahí
manifestados porque hay una mezcla dentro de la... Hay toda una historia, la verdad, no voy a entrar en ese detalle, pero lo que quiero decir es que sí, se estaban poniendo en valor, había un trabajo con los establecimientos educacionales, y acá se da un fenómeno, Jessica, eh, que se le llama el fenómeno del vidrio roto. En la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, hace algunos años atrás, investigadores, sociólogos, hablan de este fenómeno del vidrio roto, y es como cuando tú deterioras un inmueble o algún elemento dentro de un contexto territorial y tú no recuperas luego ese vidrio roto, socialmente se agudiza todavía mucho más el daño. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mantención es fundamental. Es decir, que si el día de mañana, por poner un ejemplo, vamos y rayamos el metro y Metro no limpia el rayado al día siguiente, eso se hace costumbre. ¿Te das cuenta? Actuamos socialmente como de manera impulsiva, orientada, de acuerdo a cómo tú vas encontrando ese contexto. Entonces, claro, si a la primera se le cayó un trozo del Princeton a la estatua o le rayo un pie a la estatua y pasaron meses y nadie hizo nada por recuperar eso, viene otro y encuentra que es legítimo hacerlo. Y así, y hasta llegar al punto en que el día de mañana quizás una estatua se va a caer porque los Princeton están muy debilitados y se caen estatuas y las estatuas son de mármol originales Se quiebra. y se quiebra y ahí el daño puede ser irreparable. Entonces, antes que sucedan las cosas, sobre todo cuando hablamos de patrimonio que es material, hay que tener el ojo puesto para poder recuperar a tiempo aquello y que no nos pase con lo que está pasando con el Teatro Windsor. A eso voy, digamos, mi comentario. Que no nos pase con la Casa de la Claro, Cultura lo que está pasando con el Teatro Windsor, que el día de mañana digan, ¿saben qué? Hay que echar abajo porque ya no tiene recuperación. ¿Te das cuenta? me Antes que doy pase cuenta. eso. Eso. De los otros relatos que hiciste, me dijiste que otro fue de El Gigante de Pinto, que es El una gigante de gran Pinter. historia. Sí, Sí. sí, Y el otro, muy, muy entretenido. Y el otro es basado en un libro, en este minuto no me acuerdo, quizás tú lo conoces, un escritor de Vallenar, de la provincia del Huasco, es periodista él, no me da la memoria, pero es el relato de la historia de Vallenar, de cómo Vallenar desde los años 50 en adelante se va poblando, cómo van tomando forma y se van configurando las mesetas norte y sur, hablemos de la Carrera y la Polvorera o Baquedano hoy ok, día, por un lado, y por el sur la Torre Blanca. Entonces, de cómo la CAP también va generando condiciones propicias para que se vaya constituyendo la Quinta Valle en Vallenar. Quinta Valle que además tiene toda una connotación dentro de la región y dentro del desarrollo perdón, de la comuna de Vallenar y de cómo va estructurando también o cómo se va distribuyendo los terrenos dentro de la ciudad de Vallenar. Estas mesetas que antiguamente no eran pobladas se van poblando como poblaciones de emergencia, lo que hoy día estamos viendo como tomas en muchas partes del país y de la región. Bueno, Vallenar se va formando, se va conformando a partir también de un fenómeno muy similar, cuando ya no hay espacio en la zona centro del valle, van subiendo las familias a las mesetas. Bueno, y voy contando un poco este relato, y si hay una síntesis del trabajo, también lo conversamos con el autor, y hago el relato de las distintas poblaciones, sectores de Vallenar, desde la historia eh, digamos, más reciente. más reciente dentro de lo reciente, digamos, hasta lo contemporáneo. Así que también fue un trabajo bien enriquecedor a partir de que también tú vas recogiendo identidad, también vas contando esa historia que las generaciones eh, más recientes no tienen en su imaginario y van entendiendo cómo la conformación de las ciudades obedecen no solo a una conformación territorial geográfica, sino que también cultural, que dice relación con temas que son económicos, políticos, sociales. Mira tú que
por ejemplo, en la Torre Blanca, uno de los principales factores que incidió en el crecimiento de la población fue el terremoto de 1922, donde la gente de Alto del Carmen, principalmente, con los rodados, perdió todo, porque no solo perdió casas, sino que familias completas. Entonces, mucha gente quedó traumada y bajó hasta Vallenar y se instaló ahí en la meseta sur y fue uno de los factores importantes que incidió en la constitución, digamos, de lo que hoy día es la Torre Blanca. O cómo llega la Cruz de Mayo a ser parte también de este sector, y ahí hay un fenómeno religioso que también incide en cómo se va conformando la ciudad. Estos fenómenos que tienen que ver con la identidad, como lo decía al comienzo, hay multifactores que te van construyendo identidad y la identidad además es un estado, digo yo, dinámico, se va construyendo con el tiempo y la identidad también, pese a que hay factores o características que se mantienen, hay otras que se van agregando, otras que desaparecen y finalmente tenemos una identidad diversa, dinámica, eh, pero que sí, sin duda, es importante ponerla en valor y para eso hay que reconocerla y proteger también aquellos factores que nos van dando ese arraigo, ¿no? ¿Qué otros factores tú has identificado como importantes en la identidad de Atacama, así como a nivel regional? Mira, voy a decir sin duda la minería. Ahora, es importante cuando tú señalas a nivel regional, porque ese es el contexto. Dentro de la misma región hay comunas, hay territorios que no necesariamente obedecen a la minería como parte de su identidad. Entonces uno va, por ejemplo, a Caldera y si bien es cierto, las mineras lo que tienen ahí es el embarque del mineral. Entonces la relación dice que ver más bien con la faena portuaria, pero no con los piques en las minas, como lo tiene a lo mejor Inca de Oro. O si uno va a Alto del Carmen, claro, hay minería en Alto del Carmen, piscineros pequeños, no sé yo, históricamente, pero sin duda que el fuerte de ellos tiene que ver más bien con la agricultura, con la crianza de ganado, etcétera. Y claro, y Alto del Carmen y toda la provincia del Huasco vive en torno a su río, cosa que no pasa, por ejemplo, en la provincia de Chañaral, donde el río Salado escasamente escurre algo de agua. Entonces, las dinámicas tienen que ver con la identidad también, con un factor geográfico del territorio, lo que conlleva también a una actividad económica, política, religiosa, y creo que en Atacama el tema minero sí puede ser un tema transversal y que cruza a lo mejor muchos territorios en mayor o menor medida, pero que sin duda, si uno revisa, el factor minero tiene mucha incidencia en los fenómenos políticos. Mira tú la revolución constituyente de Pedro León Gallo del 51, tiene que ver también con factores religiosos. Si uno ve, por ejemplo, la fiesta religiosa más importante de la región, hay una del norte como la fiesta de la Candelaria, que se acerca a cómo un arriero, pero luego también quienes le rinden cultos, es gente que está vinculada al tema de la minería y así por años. Te hablaba a lo mejor más contemporáneamente el hecho de los 33 mineros, y así suma y sigue. Estas leyendas que te hablaba yo están todas relacionadas con el tema minero, el Tololopampa, el Alicanto. Eh, entonces sí creo que la minería tiene que ver, pero hoy día también uno puede ir viendo, a propósito de lo dinámica de la identidad, cómo ese factor también se va actualizando y va incorporando otros elementos que van constituyendo identidad. Entonces, hay factores geográficos, como señalaba recién, uno puede ver, por ejemplo, cómo esta relación con las alturas en la cordillera, nosotros somos una de las zonas donde está la zona de los 6.000, que claro, también volvemos al tema turístico, es turísticamente explotable, pero también ahí hay factores que son identitarios y que dicen relación incluso con nuestros pueblos ancestrales. Recordemos nosotros que pasa el Capañán, el Camino del Inca,
están los collas, que tienen una directa relación como pueblo ancestral con su vida en relación a las alturas de la cordillera de los Andes acá en nuestra región. Cómo este intercambio incluso cultural se da con el hermano país vecino Argentina, el intercambio económico cuando todavía en ciudades, pueblos de La Rioja, se ve platería de Chile, procedente seguramente de lo que fue el auge de Chañarcillo, y cómo también de Argentina pasaban para acá y hacían transacciones económicas en función del trueque, te paso plata y yo te paso eh, eh, ganado. Entonces uno empieza a ver que la geografía, como otro factor, también va generando parte de la identidad. Eh, si uno también va al tema de infraestructura, es decir, en algún minuto el auge económico de la región no solo da para una revolución, sino también para el avance o la revolución tecnológica como fue la locomotora, la primera locomotora en Chile y una de las primeras en Latinoamérica. Entonces, y eso también te va cambiando el paisaje, una estación que hoy día perdura aún en Copiapó y en Caldera, y parte de la vía férrea también. Afortunadamente hemos sido capaces de recuperar y mantener la locomotora que corrió la Copiapó, también es vinculado al tema minero. Entonces, el mismo Teatro Windsor, mira, el mismo Teatro Windsor, como fue también aquí antiguamente y en distintas partes de la región, deben las construcciones y las instalaciones muy quizás costosas para la época, fueron factibles gracias a la dinámica económica que generó la minería en la zona. Si uno va incluso más atrás, nosotros tenemos la fundición en Caica, acá en Tierra Amarilla, y uno dice, bueno, este tema en la relación con la minería viene desde los pueblos ancestrales hasta la fecha. No, no es algo que sea solo hoy, sino que hemos estado siempre vinculados. Recuerda tú que los invasores españoles llegan a la zona de Chile en busca de oro, de plata, etcétera. Entonces también nuevamente la riqueza minera de la región y del país de alguna manera también se concentran en esta zona. Está nuestra colega Francisca González, que es parte de Voz Indómita, viéndonos, así que le voy a mandar un saludo. Y sobre todo porque está ella, yo creo que me retaría si no te lo digo antes. Eh, Hablaste de los pollas y te faltaron los diaguitas. La verdad Sí, es que hay harto que está en nuestra identidad y que tiene que ver con los diaguitas. Por ejemplo, los bailes chinos, que nosotros conocemos de la Candelaria, son muy diaguitas. Los pitos que hacen, no sé, tum, 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 tum. Esto es diaguita, está reconstruido, los silbatos, digamos, y son la herencia y que es parte de nuestra identidad. sí, sí. Yo hice relación con los collas a propósito de su De la cordillera. transhumancia, de su transhumancia en las alturas en un territorio tan adverso como son las alturas en la cordillera de los Andes. Estamos hablando sobre los 4.000 metros de altura. Y que ellos, y todavía, yo voy a decir, te voy a contar que hace un par de años atrás terminé de trabajar un texto para el programa de educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación, donde hicimos entrevista, tomamos testimonio de personas ancianas de ambos pueblos, tanto Coya como de Aguita, y hay gente que quizás no es conocida en los circuitos de las comunidades indígenas, sino que están ahí haciendo pueblo ancestral en el territorio mismo. Entonces hay una persona allá en el Salar de Pedernales, y seguramente más de una, pero con la cual yo tuve la posibilidad de conversar, donde está 3, 4 meses sola con sus perros, un par de burros y el ganado ahí, a más de 4.000 metros de altura, como también hay gente al interior del Valle del Huasco, en el Corral,
en Junta Valeriano, también con los telares de palo plantado, todavía tiñen esas lanas y hacen todo el proceso de las lanas eh, como lo hacían y como se los enseñaron sus abuelas, sus bisabuelas, tatarabuelas. Y siguen teniendo con las cáscaras de nueces, con las hojas de la cebolla, del nogal, etcétera. Sin duda que los pueblos originarios nos... Ahora sí. La verdad que estoy esperando a Mauricio Ceriche porque recién estábamos transmitiendo una invitación en vivo, y se nos acabó el tiempo. Entonces quería despedirme de él en cámara para que todos pudieran tener un cierre de esta conversación que ha estado muy interesante esta tarde con Mauricio Ceriche. Muchas gracias, Jessica. Por supuesto, agradecer a todos y todas las personas que nos acompañaron, agradecerte a ti, por supuesto, al equipo de Voz Indómita, por el espacio, la oportunidad de poder compartir el trabajo, historias, vivencias que uno puede con mucha humildad también quizás entregar para poder tener un punto de reflexión, una mirada diferente respecto al mismo tema de la identidad que es tan importante y gravitante dentro del desarrollo de las comunidades y de los territorios. Siento que es tremendamente y es fundamental poder tener una plataforma de identidad desde donde proyectarse para que el desarrollo de las comunidades sea íntegro y tenga un sentido, un contenido, y no sea solo y meramente un tema de infraestructura, sino que tenga ese sentido de pertenencia que nos une y nos hace sentirnos parte de esta geografía, de este escenario y por supuesto del desarrollo de una comunidad. Jessica. Muchas, pero muchas gracias, Mauricio. Así que, y muchas gracias a todos los que nos han estado viendo ahora, antes, alguna gente que entra, sale, porque así es este mundo. Así que, sí. Gracias, Mauricio. Gracias a todos. Felicitaciones por la iniciativa, Jessica, y dale, que sigan así y ojalá hayan todavía más iniciativas como esta. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.